Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Siempre te recomendamos revisar la página web de Farm Aid, porque en esa página web tienes las respuestas a todas las preguntas acerca de cómo hacer para comprar aquí en Miami la medicina que te receta tu médico de Venezuela. Les digo que la revisen porque siempre me llenan la mensajería de montones de preguntas. Ahí están contestadas todas las preguntas. La página web de Farm Aid es www.farm-aidrx.com y ahí vas a encontrar todas las respuestas a tus preguntas. Además, si vives aquí en Miami, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro para que tu medicina te salga mucho más económica. Bueno, ya estamos aquí en el estudio con Carlos Sánchez Berzaín. Es abogado, politólogo, máster en ciencias políticas y sociología. Bueno, quien no lo conocía ya lo conoce porque es el que ha puesto a rodar esta nueva motivación para los venezolanos. ¿Por qué digo motivación? Porque la motivación es una esperanza, porque cuando uno ve todas las puertas cerradas y de repente una puerta se abre, pues nos aferramos a ella. Esto tiene, bueno, toda la lógica que puede tener una estrategia para salir de una crisis como la que vive Venezuela, pero el experto es Carlos Sánchez Berzaín, que está con nosotros aquí en el estudio. Aplicar la Convención de Palermo para que Nicolás Maduro salga del poder. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Un saludo a toda su importante audiencia. Bueno, ¿en qué consiste esto de la Convención de Palermo y cómo apareció esto? Parece que hay gente que dice esto salió de la nada. No. La Convención de Palermo se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y es un acuerdo internacional que se firma el año 2000 y que lo van ratificando todos los países. Venezuela lo ratifica, Cuba lo ratifica, todos los países lo han ratificado. A través de sus cancilleres, me imagino. A través ¿no? de los instrumentos de intercambio de los cancilleres. ¿Y qué es la convención? Esta convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se llama Convención de Palermo porque el anexo 1 de la convención se refiere a los delitos transnacionales y ha sido firmada en Palermo. Entonces, hablemos de la Convención de Palermo. ¿Qué es la Convención de Palermo? Es un instrumento internacional que está fundado en el principio de que el que comete delito en el mundo, en un grupo de 3 o más personas, con el propósito de obtener beneficio material, no puede ocultarse en ninguna parte del mundo, a condición de que los delitos cometidos tengan pena privativa de libertad de más de 4 años. En ese marco de referencia, viendo lo que pasa en Venezuela, a través de la televisión los últimos meses, a través de las redes sociales, el mundo ha observado que el gobierno ha dejado de ser una cuestión política y del hecho político ha pasado a la delincuencia. Se ha visto día a día atentados, delitos contra la vida, contra la integridad de las personas, contra la seguridad, contra la salud, contra la naturaleza misma del ser humano, que son violaciones a los derechos humanos, pero que son delitos. Pero además de eso, se han puesto en evidencia los llamados delitos económicos, corrupción, el caso de Brecht, para dar un botón de muestra, el tema de enriquecimiento sin causa, el desmantelamiento de PDVSA, los nuevos ricos venezolanos que están en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, hijos de miembros del gobierno que tienen aviones privados, yates, negocios, millones de dólares, fruto de la corrupción, enriquecimiento sin causa se llama, entre otros delitos. Pero se ha visto también el tema del narcotráfico, carteles que actúan desde el poder político de Venezuela y que se llaman el cartel de los soles y el cartel de una cantidad de cosas, donde el gobierno americano y otros gobiernos han llegado a señalar individuos que son parte del gobierno. O sea, cuando hablamos del tema de Venezuela, no estamos hablando ya de un tema político. Nicolás Maduro no es un hecho político, su gobierno no es una cuestión política, es una cuestión criminal, es una cuestión delictiva.
La política no es eso. La política es una actividad de servicio a la comunidad que depende del mandato de los ciudadanos, que es absolutamente temporal, que está regulada por ley y que tiene que estar sujeta a las normas de la democracia, cuyos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de los poderes públicos, el ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, que es el sometimiento a la ley, elecciones libres y vigencia de una pluralidad de partidos políticos para poder alternar en el poder. La política y la democracia son previsibilidad. Eso no existe más en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero los últimos 150 días, a través del valor de la juventud venezolana, a través de esas protestas de calle, se ha puesto en evidencia, primero, que este no es una cuestión política, es un régimen criminal, y segundo, la comisión de delitos infraganti, delitos flagrantes frente a las cámaras de todo lo que le he mostrado. Entonces, ¿de dónde aparece este conejo que usted dice que es la Convención de Palermo? Aparece de mis estudios de Derecho Internacional. Yo he sido por más de 15 años catedrático de Derecho Internacional Público, soy abogado, tengo formación política, sociológica. Conversando con los amigos y estudiando decimos, hay que ayudar a Venezuela porque la solución en este momento en que la dictadura, a través del miedo, del terror, del crimen, está buscando controlar al pueblo desarmado y al pueblo indefenso que trata de recuperar su libertad, tiene que haber ayuda de afuera. Y la ayuda de afuera ha venido a través del secretario general de la OEA, que ha tratado de revertir las cosas y las ha revertido en la OEA, ha venido a través de gestiones de países muy importantes, México, Argentina, Brasil, el Perú, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, que han dado la vuelta el control castrista y chavista dentro de la Organización de Estados Americanos, ha venido a través de denuncias ante la Comisión Interamericana y ante el Tribunal de la Haya por valerosos abogados y ciudadanos venezolanos, pero a eso había que agregarle el elemento de que ya no estamos hablando de política, toda esa cuestión tiende a señalar hechos políticos, estamos hablando de crimen, y estamos hablando de crimen organizado que está definido en la Convención de Palermo. Dice, un grupo de crimen organizado es una organización de 3 o más personas que cometen delitos para obtener beneficios materiales, y los beneficios materiales que Maduro y su gente están obteniendo es toda esa riqueza mala vida que no pueden ocultar, pero además un beneficio que es permanecer en el poder, retener ilegalmente el poder con fines de impunidad. Ellos se quedan en el poder para tener impunidad, para seguir manipulando el poder judicial, el órgano electoral, las investigaciones, e ir eliminando a toda la gente que no encubre sus crímenes. Entonces, el texto de la Convención de Palermo aplica perfectamente, y con un detalle más: Maduro y sus cómplices y su grupo de delincuencia organizada, que son su gabinete, los militares que manejan las operaciones, sus mandos militares, y ahora los miembros de la apócrifa denominada Asamblea Constituyente, que es un acto absolutamente ilegítimo e ilegal, toda esta gente están cometiendo delitos que abarcan casi todo el Código Penal venezolano. No hay un delito que se haya saltado que tenga pena privativa de libertad de 4 años o más. Yendo desde los atentados a la vida, han matado más de 152 personas, las detenciones arbitrarias, las torturas, hasta el hecho, pasando por el narcotráfico y la corrupción, hasta el hecho de forzar al pueblo venezolano a abandonar su país. Y ese es un punto muy importante, porque a través de la crisis de salud, de alimento, de la crisis humanitaria que estos delincuentes han generado, de seguridad personal, la gente escapa por miedo, porque quiere proteger su vida, han generado una migración forzada que llega a Panamá, a Colombia, al Brasil, a la Argentina, al Perú, a Chile, a Costa Rica, a Centroamérica, a México, a Estados Unidos, a España. Han convertido un tema político interno de Venezuela en un tema de efectos criminales en todo el mundo, porque la migración forzosa es algo que está dañando a los venezolanos y causando problemas al resto de los países, lo que hace que todos esos países afectados puedan aplicar la Convención de Palermo, por lo que la propia Convención llama
efectos sustanciales en otros estados. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que el delito se cometa en Estados Unidos, en Panamá, en México, en Perú, en Colombia, o en España, o en Francia. Pero que los afecta es necesario igual, ¿no? que los efectos del delito cometido en Venezuela o cometidos en Venezuela los afecten, y la afectación es muy grande. En tema de narcotráfico, Panamá, México, Estados Unidos, Brasil, el mundo entero sabe Dios. está plagado con eso. ¿Y el terrorismo? Además de eso, pero lo más sencillo, hablemos de la cosa que se puede probar, porque mi intención en esto, dice narcotráfico y dice dame la prueba, entonces la tiene la DEA, la tiene no sé quién, y es una cosa que se puede discutir, especializada, que se aplicará en su momento. Pero el delito que yo puedo probar con imágenes de televisión de todos los canales más importantes del mundo y con personas venezolanos que han tenido que salir de Venezuela y que están viviendo en Brasil, en Perú, que están pidiendo refugio en México, aquí en Estados Unidos, en España, no decenas de personas, miles de personas, es el delito de forzar una migración y de esa manera causar daño a los estados que reciben a esa gente, que los tienen que atender, y dar a esos estados el derecho de aplicar la Convención de Palermo contra el grupo de crimen organizado que hoy día dizque gobierna, pero en verdad controla y somete al pueblo venezolano por efectos sustanciales en otro estado. ¿Cuál sería entonces el mecanismo para aplicarlo? ¿Quiénes tienen que pedir la aplicación? ¿Cómo sería el proceso? Porque eso es lo que la gente está también, bueno, como... La cosa es muy sencilla. ¿Quiénes pueden aplicar? Pueden aplicar las autoridades venezolanas. Los miembros de la Asamblea pudieron haber tomado una decisión sobre este particular y todavía pueden hacerlo. Descartado. Los magistrados que están exiliados pueden constituir quórum en el exilio y determinar la apertura de una causa. Pero la que más posibilidades tiene de hacer esto dentro del primer grupo que llamaremos autoridades venezolanas es la fiscal. ¿No? La fiscal, esté donde esté, la fiscal Luisa Ortega, puede declararse en ejercicio de su función en el exilio y ordenar con la potestad que tiene la apertura de una investigación de causa criminal, estableciendo nombres, prueba y tipificación de los delitos, que es su profesión, es su experticia. ¿Sabrá y pidiendo, ella esto, absolutamente, pero no, donde esté ella, ¿usted se ha comunicado con la fiscal? Absolutamente, no, absolutamente. Bueno. El tema, pero yo hago llegar a todos los venezolanos toda la documentación, que es documentación abierta, y estoy dispuesto a asesorar para que lleven a buen fin este tema. Entonces, ella dicta un auto de apertura de investigación y le pide a la Interpol la captura de Nicolás Maduro, 1, 2, 3, los 100 o 200 acusados de crímenes que están ahí, y ya está. Y la Interpol tiene que calificar eso, y si se resiste se puede insistir, pero genera un efecto inmediato, y es que los delincuentes que hoy día tienen el poder en Venezuela no pueden salir de Venezuela. Podrán ir a Cuba, Maduro, a Bolivia, cierto, que son sus cómplices. Iba a la sede de la Organización de las Naciones Unidas a hablar, porque acaba de salir, me imagino que usted lo conoce, un informe lapidario de la Comisión de Derechos Humanos, porque además yo no había leído bien estos días que no estuve aquí, me detuve a leer el informe, y el informe es bien técnico. Sí, pero el informe ese que ha salido es prueba de la comisión de delitos. Yo le estoy hablando, claro, usted agarra el informe, lo folia en el expediente que pueda abrir la fiscal y ya están probados. Claro, que eso era lo que le iba a decir, o sea, hay pruebas, porque además ahí habla de cómo fue el régimen progresivamente escalando en la represión durante las manifestaciones, pero con una estrategia, o sea, eso no fue casualidad, cómo fueron ellos, y el informe es muy, muy técnico con respecto a eso, que serviría para anexarlo ahí, ¿no? En materia delictiva eso se llama con premeditación, alevosía y ensañamiento. Exactamente. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Sánchez Berzaín, porque Maduro dijo que iba a la ONU y ahora no va, a lo mejor ya le da miedo salir del país. Podría caerle ese susto, pero hay otros órganos que pueden aplicar y después del corte los comentamos. Después del corte continuamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín. Ya regresamos.